Y ya tenemos por ahí preparado a Bruno Montano, que trae una de mis novelas favoritas de ayer, hoy y siempre, que hoy sí que nos trae una ración de caña, de tralla, de metralla, de pólvora. Bruno Montano, qué buena elección has hecho hoy, maldita sea. Buenos días, Ramón. Buenos días, Mon y Silvia. ¿Qué tal? Hoy sí, Ramón, hoy sí que te gusta lo que traigo. Hoy sí, Bruno. Lo sabía. Sí, y no sé si Mon lo habrá leído. Sí, pero sí que él lo leí, me dejó estupefacto. Lo te lo leíste, recomendé ¿no? yo, ¿verdad? Sí, me lo recomendaste tú. A mí también, ¿eh? Yo también me lo leí hace también. unos años. Es una novela que sí. veo recomendando muchísimo Y por de ahí. hecho, bueno, ya ahondarás. Y no la recomiendo para todos, ¿eh? Porque es otra manera de escribir y otra manera de tal que ahora nos explicará. Pero hay un personaje con un aura mística. El juez. El juez que me recordaba, ¿sabes a qué? Cuando vi La noche del cazador. Ese miedo un poco... ese algo irracional. Ese mal rollo. Ese mal rollo a lo largo de una figura que parece Pero casi mística. Yo es mi punto enfermo, porque a mí el juez me cae muy bien. Ostras, yo lo pasaba mal, ¿eh? Yo leyendo la novela que quería ser amigo del juez. Claro. Y dices, este tío mola. Yo ni lo uno ni lo otro. Un psicópata, es un hombre que vive en un ambiente hostil. Bueno, también puede ser un buen liberal, es una buena definición de liberal. Bueno, Bruno, di el nombre de la novela y el autor. Pues bueno, se trata de Meridiano de Sangre y el autor es Cormac McCarthy. Y bueno, yo sabía que os gustaría, como buenos amantes del western que sois, pues os iba a gustar porque en el fondo es un western apocalíptico, ¿no? Es un pedazo de western. Efectivamente, el juez Holden es un personaje inolvidable y según Harold Bloom, por ejemplo, que Harold Bloom amaba esta obra, en concreto... Yo la descubrí por Harold Bloom. Sí. Él decía que sentía una pasión feroz por esta obra, ¿no? Y considera que el juez Holden es la figura más terrorífica de toda la literatura de los Estados Unidos. Sí. Es un grandísimo libro, sí. Yo no sé si recordarás, Ramón, que hablamos hace un tiempo de un ensayo muy interesante de José Ovejero que se llamaba La ética de la crueldad. Sí, y que se trataba de dilucidar qué era aquello de la crueldad aplicada a la literatura, qué era aquello de la literatura cruel, ¿no? Y hablaba de esos libros que no son nada complacientes, que son incómodos, que molestan, que son inquietantes, que provocan incertidumbre, que desasosiegan, esa literatura que te mancha las manos, esa literatura que dice que no estás a salvo, que te dice lo que no quieres oír, esa literatura que le interesa lo monstruoso, lo disparatado, lo excesivo, y para nada le interesa lo ordenado o lo sensato. Pues bien, a ese tipo de literatura cruel, que la llama Ovejero, es a la que pertenece este Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy. Blood Meridian. Sí, hay que decir que Cormac McCarthy es un autor americano, sigue vivo, tiene 86 años, nació en 1933, y que es un autor que pertenece a la estirpe esta de Salinger y de Pynchon, de autores casi ocultos, muy celosos de su intimidad. Por ejemplo, no dio su primera entrevista hasta los 72 años, que participó en el mítico show de Oprah Winfrey. Sí. Hasta ese momento no había aparecido prácticamente en los medios. Él se considera a sí mismo una especie de gregario solitario. Siempre dice que prefiere a los científicos antes que a los escritores. Se relaciona con científicos pero no con escritores, ¿no? Y le gusta permanecer en ese anonimato que le permite... ¿Se sabe muy poco de su vida, de su juventud y todo eso? ¿O tú has averiguado algo? He averiguado cosas. Mira, ese es nuestro Bruno. Sí, aunque no demasiadas, ¿eh? Porque es un hombre que ya te he comentado que intentó permanecer lo más oculto posible, incluso a partir de 1979... que él empieza a ser famoso como escritor. Había escrito otras novelas previas, pero en 1979 escribe Suthri y a partir de ese momento empieza a ser reconocido. Esa me gusta bastante, sí. Sí. Una pregunta, Bruno. ¿De él es una saga que se llama Paloma Solitaria? Creo que no. Él tiene una saga que se llama... la de los caballos. De la frontera. Sí. Exacto. Todos los caballos hermosos en la frontera, las ciudades de la llanura. Es una trilogía de la frontera que llaman esta. Sí. Pero vamos, Meridiano de Sangre es su obra maestra, ¿no? Es su obra maestra. Sí, algunos consideran que es digna de Melville o de Faulkner, ¿no? Lo consideran incluso heredero de Melville o de Faulkner, ¿no? Digamos que era de origen irlandés, pero nacido en Estados Unidos. Su familia era católica, acomodada, su padre era abogado. Él cursó estudios universitarios en Tennessee de humanidades, aunque no acabó la carrera. Se alistó en las Fuerzas Aéreas Americanas y sirvió 4 años.
2 de ellos creo que en Alaska, en una estación perdida de Alaska. Vivió prácticamente hasta los 40, 50 años, vivió de becas que le iban dando diferentes fundaciones de los Estados Unidos, entre ellas, por ejemplo, la Fundación Rockefeller, y con ese dinero viajó a Europa. Él le hacía mucha ilusión viajar a Irlanda y conocer sus orígenes, viajó a Francia, a Italia, a España, a Ibiza, por ejemplo. Estuvo mucho tiempo en la Ibiza de los años 60, le encantaba, empezó a escribir allí también alguno de sus libros. Fue bastante pobre. Él dice que vivió en la vida una especie de descarnada pobreza, seguramente porque se casó 3 veces y tenía muchos hijos que alimentar, ¿no? Pero vamos, nunca tuvo dinerillo, ¿no? Luego sí empezaron a volcar al cine algunas de sus películas, ¿no? Todos recordaremos la de Todos los hermosos caballos, ¿no? Sí. ¿Y creo que por ahí estaba Penélope Cruz? Sí, Penélope Cruz, sí. Y Matt Damon, uno de estos, sí. Sí, con esta novela ganó el Premio Nacional de Literatura de los Estados Unidos. Y luego con La carretera, en el 2006, ganó... Que La carretera para mí es su peor obra. Sí, eso dice la mayoría de la gente. Evidentemente no le llega ni a la altura del sombrero a Meridiano de Sangre. Pero bueno, que me alegro por él, porque es cuando el gran público le descubre, vende muchísimo. Exacto. Y hay película, y ahí saca una pasta. Y exacto. Recuerdo la ceremonia de los Oscars, que se le veía especialmente entusiasmado. ¿Sabes ya cuando eres un abuelete y es como que tienes zapatos nuevos? Se le veía muy entusiasmado. Claro, porque ella le pilló eso con unos 70 años. Sí. No es País para Viejos, por ejemplo, que le dieron varios Oscars y tal. Sí, también 2005. Es suya, la tengo, sí. Es del 2005, o sea, le pilló ya mayor, el éxito le pilló mayor, sí. Empezó a ser reconocido a partir ya de los 50 años prácticamente. Sí. Él pertenece a una especie de escuela literaria o movimiento literario conocido como gótico sureño, que es una especie de subgénero del gótico inglés, ¿no?, que se desarrolla en Estados Unidos. Y yo creo que esta obra contiene todas esas características del gótico sureño. Por ejemplo, ese rechazo a las narrativas del gran sueño americano, ¿no?, ese rechazo a las ideas de progreso sin fin, a la igualdad, al racionalismo, ¿no? Introduce elementos en la vida cotidiana de carácter sobrenatural, extraños, grotescos, deformes, pero no como una forma de abundar en el suspense, sino como una forma de describir a partir de esto realidades sociales, ¿no? Tiene mucha importancia en esta escuela, por ejemplo, la violencia, los impulsos sexuales, la muerte, los miedos, las grandes frustraciones. Se desarrolla también una especie de determinismo paisajístico muy típico de Faulkner, ¿no?, que decía que el paisaje es una especie de trampa que va modelando un poco el alma del hombre y que un paisaje enfermo pues crea hombres enfermos, ¿no? Eso es muy típico de Faulkner o de Tennessee. Claro, yo recuerdo páginas y páginas de Meridiano de Sangre o de alguna otra obra suya que la pandilla de mercenarios, que son todos, van polvorientos, o sea, es el anti-western, ese western que iban todos camisita a cuadros súper aseadas, claro, están por ahí cabalgando o a pie o algo, y es la obsesión de a ver dónde leches encuentro agua, a ver qué como, y pasan páginas y páginas, y es claro, es que es la importancia esa, es ese realismo sucio en cierto sentido. Te lo imaginas un poco como un espagueti, que es que sí que van todos muy sucios. Peor, mucho peor. Pero mucho peor, claro. Mucho peor. Sí, bueno, si tú lees las descripciones de cómo iban ataviados las diferentes bandas por las que va pasando el protagonista, o cómo iban cortan las cabelleras, cómo ataques, empalan a la gente, cómo torturan, cómo mutilan, sí. Es brutal. Mira, contaremos rápidamente la trama. La trama es sencilla. Cuenta la vida de un chaval que nunca conocemos su nombre, siempre el narrador lo llama el chico, The Kid, ¿no? Nunca sabremos cómo se llama. Este chico con 16 años ha tenido una vida muy dura, muy violenta, e ingresa en una banda, la banda de John Joel Glanton, que parece ser que es una banda real que existió, una banda de exmilitares contratada por el gobierno mexicano para que hagan una especie de limpieza étnica en la frontera entre México y Estados Unidos y que eliminen a todos los indios que puedan, ¿no? Sí, y les pagan a tanto por cabellera de indio. Exacto, les pagan $100 por cabellera. Entonces este John Joel Glanton, que era un exmilitar que participó en la Guerra de Independencia de Texas, monta un grupo armado, fiero y terrorífico, que empieza primero cazando indios por ganar dinero, y pronto empieza una espiral de violencia espectacular, en la que ya no solo van cayendo los indios, sino que van cayendo mexicanos,
van cayendo hombres, mujeres, niños, animales, matan a todo lo que se mueve, matan a cualquier ser vivo con el que se tropiezan, y además lo hacen de la forma más brutal posible, ¿no? Y consiguen prácticamente exterminar a la población india casi en un año. Al final son ellos los que son exterminados por los apaches, todos, menos The Kid, menos el chico, que 28 años después de estos acontecimientos, que recordemos transcurren entre 1849 y 1850, se vuelve a reencontrar con el juez Holden 28 años después y tienen una de las conversaciones literarias más impresionantes que yo recuerdo. Sí. No sé si recordarás, Ramón, las últimas páginas. Sí. El juez Holden encuentra al chico en un salón típico del oeste y tiene una conversación impresionante que no tiene desperdicio. Le he pasado a Silvia una frasecita de esa conversación que luego nos leerá. Y que, a pesar de que han pasado 28 años, el chico, que ya no es el chico, sino que el narrador lo llama el hombre, tiene 46 años, pero el juez no ha cumplido años. El juez está exactamente igual que hace 28 años cuando estaba en la banda de Glanton. Y luego explicaremos por qué, ¿no? He leído el libro de Bloom, en el que habla de este libro. Tú no sé si lo leerías también. Es un libro que se llama ¿Cómo leer y por qué? Sí. Y Harold Bloom dedica un capítulo de este libro a hablar de meridiano de sangre, ¿no? Y él dice que este libro tiene 3 grandes pilares, ¿no? Él lo llama 3 glorias, las 3 grandes glorias de este libro. Una dice que es el paisaje, por lo que antes comentaba Ramón, pero no solo el paisaje físico de los desiertos, las llanuras, los grandes bosques, no esa grandiosidad del paisaje vacío americano, sino también del paisaje simbólico. La acción se desarrolla en la frontera. Y la frontera no es solo el límite de la soberanía nacional de un país, sino que es la metáfora de esa tierra de nadie, de ese espacio amoral. Claro, es lo de las fronteras, claro, que son sitios muy permeables, muy de... Claro. Sí. Es el lugar donde el mal campa, donde chocan las civilizaciones o choca la civilización con la barbarie, ¿no? Es ese espacio amoral en la que la guerra total es la norma, ¿no? Entonces, este valor simbólico de la frontera es muy importante y además, como hemos dicho antes, participa de este determinismo paisajístico, ¿no? Cómo el paisaje interviene modelando a sus habitantes, ¿no? El segundo gran pilar, según Bloom, son las matanzas, ¿no? Las carnicerías constantes. Recordemos que la banda, capítulo sí, capítulo no, protagoniza una escena que podríamos llamar apoteosis. Apoteosis de la violencia, sí. Una exaltación del horror, de la sangre, de la guerra, pero curiosamente estas matanzas no son ni redundantes ni gratuitas, porque realmente esto ocurrió así en aquella zona y en aquel tiempo. Sí. No inventa nada. Este mito de muchas veces transmitido por los westerns de la gran conquista de los blancos americanos del oeste no fue así. Fue una cosa brutal y para que luego hablen de nuestros conquistadores de ultramar. Para que luego hablen de eso, bueno. Pero claro, es muy interesante porque estas matanzas, de alguna manera, son compensadas por la magnificencia de los paisajes, del lenguaje, de los personajes, de los conceptos, ¿no? Porque es muy filosófica también. Holden lanza unos parlamentos filosóficos que ya lo quisieran para sí muchísimos catedráticos de filosofía actuales, ¿no? Y ves esa violencia descarnada. En un momento dado, la banda de Glanton ya no mata por el dinero, simplemente mata porque puede. Mata porque tienen armas y porque saben usarlas y porque quieren mostrar su poder quitándole la vida a otras personas, ¿no? No es una matanza utilitaria como empieza siendo, sino matar, por el placer de matar y porque pueden, ¿no? Es un poco la apoteosis de la violencia, ¿no? La prosa es fantástica, como tú has dicho antes. La prosa es una barbaridad. La prosa es certera, los diálogos son fecundísimos y muy persuasivos, las descripciones de los paisajes son maravillosas, el tipo es un grandísimo narrador, tiene una prosa deliberadamente arcaica, muchas veces como Melville o como Holden, ¿no? Con ciertos toques míticos o religiosos, ¿no? Frases muy largas, siempre y. Sí. Y llenísimas de reflexiones, porque claro, vamos ya al tercer pilar fundamental, que es el juez Holden, del que hablaba
Mon al principio, ¿no? Yo creo que es un personaje que todos los que hemos leído la novela se nos queda grabado a fuego. Algunos lo comparan con la ballena blanca de Moby Dick, porque además el juez Holden es albino, y algunos lo comparan con la ballena de Moby Dick, la ballena blanca, que es una especie de metáfora del mal absoluto, ¿no? Es que pasa una cosa que normalmente cuando lees una novela y te imaginas a las personas. Y es muy difícil imaginarte al juez. Es que claro, es bastante complicado por el nivel de maldad. Yo lo recordaba, a mí me recordaba, pero claro, Robert Mitchum albino tampoco. No, es más si MacDiego midiese 1,90. Llevase chistero y fuese albino. Es un poco Sterling Hayden. Yo me imaginaba un poco ese careto de Sterling Hayden. He dicho en serio lo de MacDiego, ¿eh? MacDiego con 1,90, chistera y albino. Sí. Mira, vamos a describirlo para que los oyentes se hagan una idea. El juez Holden, que es una especie de mezcla armónica de maldad y sabiduría al mismo tiempo, y eso hace que sea tan fascinante este personaje, es un tipo que mide 2 metros, que pesa casi 150 kilos, que es albino, completamente calvo y sin pelo, no tiene cejas ni párpados, es extremadamente violento, despiadado, brutal, es invencible en la lucha, pero al mismo tiempo es culto, habla varios idiomas, tiene estudios, toca el violín, es un gran bailarín, es un buen orador, va con una libretita y va tomando notas, es un poco el líder espiritual, el líder intelectual y el chamán de la pandilla, y esto digamos que serían características, digamos, humanas o inhumanas en algún caso, pero también tiene características sobrenaturales, porque este personaje es a la vez inhumano por una parte y sobrehumano por otra. Es un tipo que no duerme nunca y es un tipo que no cumple años, por lo tanto es un tipo inmortal, es un tipo sin edad. Entonces, esta mezcla de inhumano por una parte y sobrehumano por otra hace que sea un personaje tan fascinante. Es el dios de la guerra que opera en la frontera, ¿no? En ese espacio perfecto para la lucha y el conflicto. Yo no sé si recordaréis, Mon y Ramón y Silvia, que lo habéis leído, cómo era el rifle del juez Holden, ¿os acordáis? ¿Cómo era? Yo no me acuerdo. No, yo tampoco. ¿No pues vale. Yo tengo memoria pez. Yo es que lo leí hace tiempo, pero lo he releído un poquito y entre a mí me están entrando unas ganas de releerlo cuando acabe lo que tengo entre manos, que flipas. Yo este verano lo engancho otra vez. De hecho, es un libro que he leído varias veces y nunca me defrauda. Y creo que es ya el único libro, a mi edad, que no me defrauda cuando lo releo. Todos los demás, por releerlos una segunda vez, una tercera, una cuarta, me acaban cansando. No. No, la verdad es que es un libro que permite muchas relecturas y hechas de diferentes maneras. Por ejemplo, una lectura solo fijándote en el paisaje. Otra lectura fijándose solo en los hechos carniceros y la apoteosis de la violencia. Otro fijándose solo en las cosas que dice Holden. Entre sacando los diálogos de Holden, te saldría ya una novela fantástica, ¿no? ¿Y cómo es su rifle? Te explico. Era un rifle que estaba bañado en plata y que tenía grabado en la zona plateada un lema en latín, que decía et in Arcadia ego, y debajo el nombre, et in Arcadia ego, traducido literalmente sería algo así como en la Arcadia estoy, ¿no? La Arcadia es ese especie de paraíso perdido, de mundo perdido idílico, ¿no? Que he recordado con tristeza y con nostalgia, ¿no? Es una especie de lugar mítico, paradisíaco, ¿no? Pues él viene a decir algo así como yo soy la muerte, yo soy el horror, yo soy la guerra y reino incluso en la Arcadia. Incluso en el paraíso reina la muerte, el horror y la guerra, ¿no? Que yo creo que es un poco el mensaje último de este libro que se podría resumir en esta cita y en la reflexión sobre esa cita, ¿no? Incluso en el mejor de los mundos reina el horror, la guerra y la violencia. Hay un pasaje al principio que a mí me llamó mucho la atención, que yo creo que es cuando lo presentan, es que hace tiempo no me acuerdo, que es cuando acusa como a un reverendo de haber violado a una niña de 11 años y a una cabra. Exacto, sí. Pide una arenga a la multitud contra él. Exacto. Él al principio, ese es el primer contacto del chico, de The Kid, con el juez Holden, ¿no? Estaba un predicador típico de estos del oeste soltando su proclama en una carpa y entra el juez Holden y se sube al entarimado y empieza a decir que, como tú has dicho, que el predicador ha violado a una niña de 11 años, que el predicador ha tenido relaciones con una cabra y que él puede dar fe de este hecho.
y automáticamente el predicador es linchado. Y en el bar luego le preguntan, bueno, ¿y tú cómo conociste a este predicador? Y dice, yo jamás lo conocí, jamás lo vi y me he inventado todo lo que he dicho. O sea, por el placer de ver linchar al predicador, el juez Holden suelta toda esa sarta de mentiras y consigue que lo linchen. Y luego se va a celebrarlo al bar, ¿no? Esta es la primera gran muestra de crueldad del gran personaje del juez Holden, ¿no? Sí, después, bueno, las escenas son cruentísimas. Recuerdo una escena, el primer ataque de los indios a una partida en la que iba el niño, y cómo los indios masacran una partida de soldados, cómo luego a los moribundos los violaban, y al mismo tiempo que los violaban les cortaban la cabeza, les sacaban las vísceras y se cubrían con ellas. Unas barbaridades impresionantes, una descripción cruentísima de cómo eran allí las matanzas, pero según cuentan los historiadores no exageran. En realidad ocurrían cosas similares allí. Y muy interesante de este libro es que el McCarthy no hace un juicio moral retrospectivo o anacrónico sobre este momento. Él dice que la humanidad se ha forjado a sangre y fuego y que esto ha ocurrido siempre y que siempre va a ocurrir, ¿no? Yo creo que la grandeza de este libro es la ambigüedad moral que transmite en cada momento, ese contraste constante entre el tono elevado de la literatura y la sordidez de los matones y la sordidez de las matanzas, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo perfecto. Además, Ovejero lo incluye en este libro de la ética de la crueldad, ¿no?, como un ejemplo perfecto, ¿no? Y que nos hace plantearnos esa gran pregunta de si la buena literatura debe ser complaciente, si la buena literatura debe ser reconfortante, si la buena literatura debe hacernos sentir bien. Y bueno, ahí cada cual que elija, pero yo creo que Ramón, a nosotros nos gusta este tipo de literatura, sí, ¿verdad? Yo estoy por lo cafre. A mí es difícil de digerir en ciertas partes, ¿eh? Sí. Y es difícil de leer, ¿eh? Sí, cuidado sí. La gente que cuando se aproxime, cuidado. Que son frases muy largas, párrafos muy largos, que aquí siempre nos gusta avisar. Sí, pero es lo que he comentado antes, Ramón. Si este libro no estuviera compensado por el magnífico uso de la prosa, la magnífica descripción de los paisajes, de los personajes, los interesantísimos diálogos, sería casi insoportable de leer. Pero yo creo que está muy equilibrado en este sentido. Por una parte, pues esa extrema violencia, pero por otra parte, esa extrema grandeza también del texto. Y compensa una cosa a la otra y hace que el texto sea legible sin horrorizarse. Pero al mismo tiempo sí que provoca ese desasosiego, esa sensación incómoda, ¿no?, de la buena literatura que te interpela para que si no cambies tu vida, sí cambies algunos postulados que tienes, ¿no? Magnífico libro, sí. ¿Hay alguna explicación de por qué el juez no envejece? Claro, es que ese es el lo que nos decías cuando llegamos al final y el niño tiene 47 años y el juez sigue con la misma edad. Es decir, es una presencia sobrenatural, es una proyección, en fin. Exacto. Como hemos comentado antes, forma parte del gótico sureño esta idea de introducir elementos sobrenaturales o extraños en la vida cotidiana, ¿no? Como he dicho, no para provocar suspense, como hacían los góticos ingleses, sino para mostrar alguna realidad social que no queremos ver en condiciones normales. Entonces, este elemento sobrenatural, este juez sobrenatural o esta dimensión sobrenatural del juez Holden hace que nos fijemos más en el sentido último de este libro, ¿no?, en la evidencia de que la humanidad se ha forjado a sangre y fuego y de que la guerra es Dios. En una de sus frases memorables dice que la guerra es Dios y que la guerra no es santa, que es horrible. Recupero la frase en concreto. Si la guerra no es santa, el hombre no es más que barro viejo. Imagínate qué frase. Si la guerra no es santa, el hombre no es más que barro viejo. O cuando dice que los hombres de Dios y los hombres de la guerra tienen extrañas afinidades, ¿no? Está constantemente incidiendo en este tema, como en el hecho de que la violencia, la sangre, la guerra, el horror forman parte también de la condición humana. Y ¿algo más, Bruno, o vamos a Silvia? Elemento sobrenatural para comunicarlo, ¿no? Pues nada, ahora Silvia, para finalizar, nos va a leer una frase que está extraída
precisamente de ese diálogo último que tiene el juez Condell con el chico en un momento que ya el narrador lo llama el hombre, y tienen un diálogo fecundísimo y muy interesante. Yo os recomiendo, Ramón, que si no quieres releerla entera, que releas este diálogo. Está en las últimas 3-4 páginas. Vale. Y Silvia nos leerá un fragmento que hace referencia precisamente a la guerra. Silvia. Solo el hombre que se ha ofrecido enteramente a la sangre de la guerra, que ha estado en el fondo del hoyo y ha visto toda suerte de horrores y comprendido por fin que la guerra habla a lo más íntimo de su corazón, solo ese hombre es capaz de bailar. Qué gran verdad, Bruno. Pues el libro está lleno de frases de este tipo del juez Holden, que ya digo, es un personaje, es terrorífico por una parte, pero es un sabio por otra. Bruno Montano, muchísimas gracias por esta aproximación a Cormac McCarthy y para una de las mejores novelas del siglo XX, en mi opinión, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, segurísimo. Y en la de gran y lo que parte llevamos de del la siglo crítica. XXI también. Sí. Una grandísima obra literaria, sí. Que además, cuídate mucho, Bruno. No se llamaba Cormac. ¿Cómo? Que no se llamaba Cormac. Ah, ¿cómo se llamaba? En realidad se llamaba Charles, pero adoptó el nombre de un rey de Irlanda como una especie de homenaje a su origen irlandés. Adoptó el nombre de un rey irlandés mítico que se llamaba Cormac MacAir. Cormac, hijo de Air. En realidad se llamaba Charles, el señor. Pero bueno. ¿Sigue vivo, Bruno? Sí. Sí, tiene 86 años, sigue vivo, sí. Pues que dure, porque el mundo es mucho más interesante con él aquí dentro. Que dure. Un abrazo, Bruno. A vosotros, un beso. Hacemos una pausa y volvemos inmediatamente.